Mi esposa me dejó una nota en la mesa de la cocina que decía: «Adiós, viejo tonto. Gracias por financiar mi nueva vida, antes de desaparecer con los ahorros de toda nuestra existencia». Yo estaba parado en el centro de la sala de nuestra casa en Madrid, sintiendo el mundo desabar mientras olaba para aquellas palabras cruéis escritas por la mujer a quien dei todo. O que ella no imaginaba era que la presa y la ganancia serían a su propia ruína ya na mañana siguiente. Aquela carta de deboche fue, na verdad, o inicio do pior erro de la vida de ella. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Alejandro Benítez y tengo 64 años de edad. Durante más de 4 décadas de mi vida, me dediqué en cuerpo y alma al mundo de la construcción aquí en España, comenzando desde abajo, arrastrando materiales pesados y mezclando cemento bajo el sol abrasador, hasta convertirme en un respetado mestre de obras. He sido el hombre responsable de coordinar canteiros enteros, de levantar estructuras de hormigón que hoy forman parte del paisaje urbano de esta ciudad, y de asegurar que cada columna y cada viga quedaran perfectamente alineadas, sólidas como mi propia palabra. Mis manos toscas y llenas de callos son el reflejo de ese esfuerzo constante, una geografía de cicatrices y nudillos hinchados que obtuve tras 50 años de domar el acero, el ladrillo y el concreto. Siempre me consideré un hombre de cimientos fuertes, alguien que sabía detectar una grieta estructural a kilómetros de distancia y que entendía que una casa no puede sostenerse si el suelo sobre el que descansa está podrido. Sin embargo, la peor grieta de mi vida no apareció en ninguna de mis obras, sino en el seno de mi propio hogar, un lugar que creía blindado contra la traición y la codicia. Aquella tarde de noviembre de 2022, regresaba a casa con el cuerpo exhausto tras una larga jornada supervisando una reforma compleja en el distrito de Chamberí. El frío del otoño madrileño ya se hacía sentir con fuerza en las calles, y lo único que deseaba era cruzar el umbral de mi hogar, quitarme las botas de seguridad y compartir una cena caliente con Elena Fuentes, la mujer con la que me había casado hacía 40 años. Estacioné mi coche y caminé hacia la entrada, notando una extraña quietud que me erizó la piel antes de tocar el pomo de la puerta. Al entrar, el silencio me golpeó como un impacto físico, un vacío denso y artificial que no correspondía a la rutina de nuestra casa. No olía a la cena que Elena solía preparar a esa hora, ni se escuchaba el murmullo de la televisión en la sala. Encendí las luces del pasillo y caminé lentamente, sintiendo que mis zapatos resonaban demasiado fuerte contra el suelo de madera. Cuando llegué al centro de la sala de estar, se me cortó la respiración y el maletín que llevaba en la mano cayó al suelo con un golpe sordo. La estancia principal lucía desmantelada, despojada de su alma. El gran televisor que compramos el año pasado no estaba, y en las paredes quedaban las marcas pálidas, donde antes colgaban nuestros cuadros favoritos y los recuerdos de una vida entera. Los cajones del mueble principal estaban abiertos y vacíos, mostrando un rastro de desorden que delataba una huida apresurada. Caminé hacia la cocina con las piernas temblorosas, sintiendo que el corazón me martilleaba en el pecho con tanta fuerza que me causaba dolor físico. Fue allí, sobre el balcón de granito pulido, donde encontré el pedazo de papel blanco doblado por la mitad. Mis dedos, torpes por el frío y el miedo universal, desdoblaron la nota. La caligrafía de Elena, esa misma letra elegante con la que tantas veces escribió listas de compras y notas de cariño, ahora plasmaba un mensaje de una crueldad incalculable. Adiós, viejo tonto. Gracias por financiar mi nueva vida. Me dejé caer pesadamente en una de las sillas de la cocina, sintiendo un vacío insoportable en el estómago, como si toda la estructura de mi existencia se hubiera desplomado en un segundo. 40 años de matrimonio, 40 años de proveer sin descanso, de trabajar jornadas de 12 horas bajo la lluvia y el calor extremo para que a ella nunca le faltara nada, reducidos a una burla impresa en un trozo de papel.
Elena había limpiado nuestra casa, se había llevado mis recuerdos y, lo peor de todo, se había marchado con el fruto del sudor de mi lomo. Sabía perfectamente a qué se refería con financiar su nueva vida. Teníamos una cuenta conjunta en el Banco Bilbao Vizcaya, el lugar donde depositamos cada euro que logramos salvar tras una vida de privaciones y planificación estricta. Eran los ahorros de nuestra vejez, el fondo que debía garantizarnos una jubilación tranquila y sin sobresaltos. Miré mis manos calejadas bajo la luz fluorescente de la cocina y una mezcla de dolor profundo y humillación me quemó las entrañas. Recordé las veces que Elena me decía que descansara, que ya no era necesario aceptar tantos contratos pesados, mientras que a mis espaldas, según comprendía ahora, tejía una red de mentiras para vaciar mi vida. La farsa había sido ejecutada con una frialdad matemática. Mientras yo coordinaba obreros y revisaba niveles en los canteiros, ella coordinaba la mudanza de mis propios bienes. No lloré de inmediato. El impacto era tan devastador que mis conductos lacrimales parecían secos, bloqueados por el shock. Me levanté y caminé por las habitaciones vacías, observando los armarios abiertos de par en par, los colgadores desnudos y la ausencia de los perfumes que solían llenar el aire de nuestra recámara. Elena se había despojado de su pasado como quien se quita un abrigo viejo y sucio, demostrando que para ella nuestra historia no valía más que el saldo de una cuenta bancaria. A mitad de la sala, me detuve frente a la pequeña repisa donde solíamos guardar los álbumes de fotos. Incluso eso se lo había llevado, borrando de un plumazo los testimonios visuales de 4 décadas de convivencia. La casa se sentía inmensa, gélida y hostil, un cascarón de cemento que se burlaba de mi ceguera. ¿Cómo no lo vi venir? ¿Cómo pude confiar tan ciegamente en la persona que dormía a mi lado? La nota seguía arrugada en mi puño, clavándose en mi palma como un recordatorio físico de mi propia estupidez. Ella pensaba que me había dejado destruido, que el viejo mestre de obras se quedaría sentado en la oscuridad, lamentando su vejez y su soledad, mientras ella disfrutaba del dinero que nunca le costó una sola gota de sudor. El teléfono móvil en mi bolsillo vibró bruscamente, rompiendo el silencio sepulcral de la estancia. Di un respingo, pensando por un instante absurdo que podría ser ella, tal vez arrepentida, tal vez llamando para decir que todo era una pesadilla grotesca. Saqué el aparato con manos temblorosas y miré la pantalla, pero no era el nombre de Elena el que parpadeaba en el cristal. Era un número desconocido, una serie de dígitos fijos que correspondían a una oficina de la capital. Respiré hondo, intentando tragar el nudo de hiel que tenía atorado en la garganta, y presioné el botón de contestar, llevando el aparato al oído con una sensación de absoluto desapego, como si ya nada en este mundo pudiera causarme más daño del que ya estaba grabado en esa nota sobre la mesa. Al otro lado de la línea, la voz que me habló no era la de un familiar ni la de un amigo. Era una voz pausada, formal y corporativa, el tono característico de alguien que está acostumbrado a tratar con números y transacciones financieras importantes. Sin embargo, las primeras palabras que pronunció hicieron que el adormecimiento de mi cuerpo se transformara instantáneamente en una tensión eléctrica que me recorrió la columna. El interlocutor se identificó, y en ese preciso instante, parado en medio del vacío de mi hogar desmantelado, comprendí que la historia que Elena creía haber escrito con tanta perfección estaba a punto de tomar un giro que su mente codiciosa jamás llegó a calcular. Su prisa y su soberbia habían dejado un cabo suelto, un detalle técnico que la educación que yo le pagué no le sirvió para anticipar, y el universo, en su fría justicia, estaba empezando a mover sus piezas sobre el tablero. El auricular del teléfono vibraba contra mi oreja derecha con un zumbido metálico, áspero, que parecía amplificar el vacío absoluto de las paredes desnudas de mi salón. Al otro lado de la línea, la voz del interlocutor carraspeó con una formalidad incómoda antes de pronunciar mi nombre completo, con un tono que encendió todas mis alertas en un segundo. ¿Don Alejandro Benítez? Le llamamos con urgencia desde la oficina central del Banco Bilbao Vizcaya en el Paseo de la Castellana. Lamentamos molestarle a estas horas de la noche,
pero el sistema de alertas de seguridad ha detectado una actividad inusual que requiere su confirmación presencial inmediata. El aparato de plástico se sentía pesado en mi mano, frío como el granito de la cocina, donde aún descansaba la nota de Elena. Limpié el sudor de mi palma contra el pantalón de tela gruesa de trabajo, forzando a mis cuerdas vocales a emitir un sonido que no delatara el temblor que recorría mi cuerpo. «Sí, soy Alejandro Benítez. Dígame qué sucede», respondí, clavando la mirada en la marca pálida que el gran espejo del recibidor había dejado sobre la pintura de la pared tras ser arrancado de su sitio. El hombre al teléfono bajó la voz, adoptando una postura aún más corporativa y distante. «Por protocolos estrictos de la Ley de Protección de Datos, no puedo revelarle los detalles numéricos por esta vía, señor Benítez, pero se trata de una serie de movimientos masivos que comenzaron a ejecutarse al mediodía. Hemos aplicado un bloqueo parcial preventivo, pero necesitamos que se presente en nuestra sucursal mañana por la mañana a primera hora, exactamente a las 8, antes de que abramos las puertas al público general. Pregunte directamente por mí, mi nombre es Francisco Núñez». Tras un breve asentimiento que nadie pudo ver, colgué el teléfono, y el silencio de la casa volvió a caer sobre mí como una losa de hormigón armado. Me quedé inmóvil, contemplando mis manos iluminadas por la bombilla desnuda del techo. Esas manos, toscas y cuarteadas, habían pasado exactamente 40 años bajo el sol implacable y las heladas traicioneras de la península ibérica. Recordaba con una claridad meridiana el invierno de 1982, cuando llegué a la capital con una maleta de cartón amarrada con una cuerda y una caja de herramientas de madera que perteneció a mi padre. En aquellos primeros años, yo era solo un peón de albañilería, un muchacho que cargaba sacos de cemento de 50 kilos sobre los hombros hasta que la espalda se le entumecía y que mezclaba arena y agua con la pala hasta que las palmas se llenaban de llagas vivas. No hubo domingos libres, ni vacaciones en la playa, ni lujos innecesarios. Solo hubo una disciplina de hierro y una determinación ciega por aprender el oficio de la construcción desde los cimientos más profundos. Con los años, gracias a mi constancia y a una habilidad natural para interpretar los planos mejor que los propios ingenieros recién egresados de la universidad, me convertí en mestre de obras, el hombre en el que confiaban las grandes empresas para dirigir los canteiros más complejos de la ciudad. Cada euro de los 650.000 que se suponía que descansaban en nuestra cuenta conjunta procedía de ese esfuerzo diario, de esa resistencia física ante el desgaste del tiempo. Yo había vertido el hormigón de los bloques residenciales que ahora se alzaban en las zonas de expansión de San Chinarro y Las Tablas. Había pasado meses enteros bajo el viento helado de enero en el distrito de Chamberí, revisando la plomada de los muros y asegurando que las estructuras de acero quedaran perfectamente fijadas para resistir las décadas. Ese dinero era sagrado para mí. Representaba la garantía de que Elena y yo tendríamos una vejez digna, sin depender de la caridad de nadie, sin el temor de terminar nuestros días pasando estrecheces. Había calculado cada gasto, manteniendo mi vieja furgoneta de trabajo durante más de una década, limpiando las herramientas al terminar el día y remendando mis propias botas de seguridad para no desperdiciar el capital que tanto nos había costado acumular. Mientras yo pasaba jornadas de 12 horas respirando el polvo del ladrillo y el olor fuerte del cemento fresco, Elena se encargaba de una vida cómoda que yo financiaba con un orgullo ciego, convencido de que éramos un equipo indisoluble. Caminé lentamente hacia la recámara principal, sintiendo el crujido de la madera bajo mis calcetines en una estancia desprovista de alfombras. Elena no se había limitado a empacar sus prendas de vestir. Había despojado al dormitorio de su identidad con una frialdad espantosa. El colchón estaba desnudo, mostrando las manchas del tiempo, y los armarios de madera de caoba, que yo mismo había comprado en 3 plazos tras finalizar la estructura de un colegio público en Móstoles, estaban abiertos de par en par, vacíos como tumbas recién excavadas. Al acercarme, el aroma residual de su perfume de lavanda flotó desde el interior de los estantes desnudos,
una presencia fantasmal que parecía burlarse de mi dolor. Elena jamás había sabido lo que significaba la angustia de un retraso en las certificaciones de obra, ni el miedo paralizante de ver flaquear un puntal a 15 metros de altura durante una tormenta de otoño. Su única función en los últimos años había sido administrar los fondos que yo depositaba cada mes, disfrutando de una posición social que el sudor de mi frente le había otorgado ante sus amistades de la urbanización. Con el paso de los años, su actitud hacia nuestro patrimonio había cambiado de manera sutil pero constante. Comenzó a quejarse del clima de Madrid, afirmando que sus huesos necesitaban el aire del sur, y empezó a exigir viajes frecuentes y ropa de firmas caras que yo pagaba sin rechistar, pensando que se merecía disfrutar de los frutos de mi jubilación anticipada. Sin embargo, lo que más me dolía en este momento de desolación no era la pérdida del dinero corriente, sino la estrategia psicológica que había desplegado a mis espaldas durante los últimos 6 meses. Recordaba con precisión cómo insistía en que mi memoria estaba fallando, cómo me repetía que olvidaba las fechas de los recibos o que repetía las mismas historias del canteiro una y otra vez. Incluso intentó obligarme a visitar a un neurólogo en 2 ocasiones, argumentando que me veía distraído y confuso. Ahora, en medio de esta casa vacía, la verdad se revelaba con una nitidez espantosa. Elena estaba construyendo una coartada perfecta, una narrativa de senilidad ante nuestros vecinos y conocidos para justificar cualquier movimiento extraño que hiciera con nuestros bienes, preparándolo todo para el día en que decidiera dejar caer el hacha sobre mi cabeza. Regresé a la sala de estar y me senté en el viejo sillón de cuero orejero, el único mueble pesado que la prisa de la mudanza le había impedido arrastrar fuera del inmueble. El suelo de madera mostraba las marcas exactas de polvo donde antes se asentaban el aparador del comedor, la mesa de centro y las lámparas de pie que compramos juntos a principios de los años 90. Era la escena forense de un saqueo planificado al detalle, mientras yo me encontraba fuera, revisando los niveles estructurales de un sótano en el centro de la capital. La profundidad de su traición superaba cualquier dolor físico que hubiera experimentado en las obras. Era un frío helado que se instalaba en el centro de mi pecho, dificultando la entrada de aire en mis pulmones. La mujer que había compartido mi mesa, la que había escuchado mis preocupaciones sobre los presupuestos y la seguridad de mis obreros, me consideraba simplemente un viejo tonto. Un recurso financiero que ya había cumplido su propósito biológico y laboral y que ahora podía ser desechado en una cuneta sin un ápice de remordimiento. Me levanté con una pesadez que no pertenecía a mis 64 años y me dirigí hacia el fondo del pasillo, donde se encontraba mi pequeño despacho. Era una habitación minúscula, apenas un rincón donde guardaba mis viejos libros de texto de construcción, mis planos enrollados en tubos de plástico y mis herramientas de medición de precisión. Al encender la luz, descubrí con sorpresa que Elena no había tocado este espacio. Para su mente materialista, aquellos papeles viejos, aquellos flexómetros gastados y mis libretas de campo no tenían ningún valor económico que pudiera ser canjeado por una vida de lujos. Ella solo buscaba lo que brillaba, lo que podía gastarse en restaurantes caros del sur o en hoteles de la costa, junto al hombre más joven que ahora ocupaba el lugar que yo había protegido con mi trabajo. Me acerqué al escritorio de pino, abrí el cajón inferior para buscar mis escrituras originales, mi cartilla de coordenadas bancarias y mis documentos de identidad con el fin de dejarlos listos para la cita de la mañana con Francisco Núñez. Mis dedos callosos comenzaron a pasar las carpetas de cartón amarillento, revisando las facturas del mantenimiento de la furgoneta y los antiguos recibos del impuesto sobre bienes inmuebles. Fue en ese instante cuando mi mano tropezó con un objeto rígido, un sobre de color azul oscuro que estaba oculto deliberadamente debajo de un fajo de contratos de mano de obra fechados hacía una década. Yo jamás había comprado sobres de ese color, ni guardaba correspondencia en ese sector del cajón. Lo saqué con cuidado, sintiendo un presentimiento amargo que me aceleró el pulso de inmediato. Al abrirlo bajo la luz mortecina del flexómetro de mesa,
Extraje una copia al carbón de un documento notarial que no llevaba mi firma habitual, sino una burda imitación de mis trazos, ejecutada con una presión demasiado uniforme que delataba la mano de un falsificador aficionado. Forcé la vista para leer la letra pequeña del encabezado y el corazón se me detuvo por completo en el pecho. No se trataba de una simple cuenta de ahorros oculta. Era una solicitud aprobada para la concesión de una línea de crédito internacional de cuantía mayor, un préstamo que ponía como aval hipotecario la propia vivienda donde yo me encontraba de pie. Y en la última página, justo debajo de la firma falsificada con mi nombre, aparecía un sello oficial de registro y los datos completos de un avalista solidario que jamás en mi vida había escuchado mencionar: Sergio Marín. El papel de calco azul crujió entre mis dedos, dejando un rastro de tinta oscura y fría en las yemas de mi mano derecha, mientras la lámpara articulada del escritorio emitía un zumbido eléctrico constante que cortaba la penumbra del despacho. Mis ojos recorrían una y otra vez aquellas líneas impresas donde el nombre de Sergio Marín aparecía vinculado al mío en un pacto financiero del que yo no sabía absolutamente nada. El documento detallaba una transacción aprobada en Madrid a mediados de septiembre de aquel año, 2 meses antes de encontrar la vivienda vacía. Un movimiento maestro ejecutado con una precisión quirúrgica mientras yo pasaba el día en las afueras de la capital, revisando las zanjas de cimentación para un bloque de naves industriales. Dejé el documento sobre el tablón de pino y salí del despacho hacia el pasillo gélido, con la necesidad imperiosa de encontrar respuestas entre los escombros que Elena había dejado atrás en su huida apresurada. Caminé hacia el armario empotrado del pasillo, una estructura pesada de madera que yo mismo había encajado en el tabique hacía 15 años, asegurando cada bisagra para que resistiera el paso del tiempo. Al abrir las puertas, las baldas desnudas mostraban las marcas del polvo, pero en el suelo del compartimento quedaba un objeto que la prisa o el desdén de mi exesposa habían olvidado. Un archivador de plástico negro con esquinas reforzadas en metal. Lo tomé con firmeza, sintiendo el peso de los papeles en su interior, y regresé a la mesa de la cocina, donde la luz de la bombilla del techo proyectaba sombras alargadas sobre las paredes despojadas. Al desabrochar el elástico que mantenía cerrado el legajo, un fajo de facturas, folletos de agencias de viajes y extractos bancarios de cuentas secundarias se esparció sobre el granito pulido, revelando la cronología exacta de una traición cocinada a fuego lento. Entre los documentos aparecieron los recibos de un club de tenis privado situado en las afueras de la capital, una serie de pagos mensuales de cuantía elevada que comenzaron a registrarse en marzo de ese mismo año. Elena siempre había argumentado que necesitaba una actividad física para combatir los dolores de espalda que, según ella, la aquejaban debido a la altitud y al clima seco de Madrid. Yo había firmado los cheques iniciales con una sonrisa, aliviado de verla entusiasmada con un pasatiempo, sin imaginar que las pistas de tierra batida eran el escenario donde se encontraba diariamente con Sergio Marín. Las facturas no solo incluían el uso de las instalaciones, sino también un concepto repetitivo etiquetado como clases magistrales, personalizadas de alta frecuencia, impartidas siempre por el mismo instructor de 34 años, un hombre que utilizaba una dirección postal del distrito de Salamanca. Al deslizar los papeles, encontré un diario de anotaciones de gastos que Elena mantenía oculto en el fondo del archivador, una libreta pequeña de tapas de cuero donde registraba cifras detalladas junto a fechas concretas. Los apuntes de los últimos 6 meses mostraban retiros constantes de efectivo de nuestra cuenta conjunta, cantidades de 3.000 y 4.000 euros que se justificaban bajo el concepto genérico de reformas estéticas de la vivienda o asistencia médica privada. Recordé con una nitidez dolorosa cómo Elena insistía en que la fachada de nuestra casa necesitaba un tratamiento especial contra las humedades del invierno, mostrándome presupuestos de empresas de pintura que yo aprobaba sin revisar, confiando plenamente en su criterio de gestión doméstica. El dinero que yo ganaba pasando el día subido a los andamios, expuesto al viento cortante de la sierra madrileña,
terminaba en los bolsillos de un estafador de colariño blanco que vestía trajes de diseño y conducía un coche deportivo que nuestra economía jamás se habría permitido. La frialdad de los datos numéricos plasmados en la libreta borraba cualquier rastro de la mujer que yo creía conocer tras 4 décadas de matrimonio. Elena había planificado cada movimiento con la paciencia de un delineante, que traza las líneas de un plano complejo, asegurándose de no levantar sospechas mientras vaciaba el suelo bajo mis pies. Me venían a la memoria las noches de aquel verano, cuando nos sentábamos en la terraza a tomar el fresco, y ella me miraba fijamente, comentando en tono de burla que mis manos estaban demasiado ásperas por culpa del ladrillo y que debería empezar a delegar el trabajo en los peones más jóvenes. En aquel momento, interpreté sus palabras como una muestra de preocupación por mi salud, un deseo de verme descansar tras una vida de esfuerzos. Ahora comprendía que sus comentarios eran el reflejo del asco que sentía por el hombre que financiaba sus caprichos con el sudor de su frente. La estrategia psicológica que desplegó durante el otoño fue aún más perversa, un intento deliberado por minar mi confianza y hacerme dudar de mi propia cordura ante el entorno social de la urbanización. Elena comenzó a esconder las llaves del coche para luego simular que yo las había dejado en el lugar equivocado, repitiéndome con una insistencia enfermiza que mi cabeza ya no funcionaba como antes, debido a los años pasados, respirando los gases de la maquinaria pesada en las obras. Llegó a organizar cenas con nuestros vecinos, donde me interrumpía constantemente, disculpándose ante los invitados con una sonrisa condescendiente mientras afirmaba que Alejandro estaba perdiendo el hilo de las conversaciones por culpa del cansancio de la edad. Todo formaba parte de la misma estructura delictiva: crear una base de testigos que confirmaran mi supuesta demencia para que cuando el banco o los tribunales reclamaran las firmas falsificadas, nadie dudara de que el viejo mestre de obras había autorizado los movimientos en un momento de lucidez perdida. Revisé el fajo de extractos del Banco Bilbao Vizcaya y descubrí que la cuenta corriente, donde guardábamos los fondos de contingencia inmediata, había sido desvalijada la tarde anterior, exactamente a las 4, apenas una hora después de que yo saliera hacia el canteiro de Chamberí para el cierre de la jornada. Elena se había presentado en la sucursal de nuestro barrio junto a Sergio Marín, aprovechando el relevo del personal de ventanilla para retirar los 50.000 euros que manteníamos líquidos para los pagos corrientes de los proveedores de la reforma. Las notas del personal del banco, impresas en el lateral del extracto de alertas, indicaban que la operación se realizó con normalidad debido a que ella figuraba como titular principal con plenos derechos de disposición. Sin embargo, el documento mostraba una anotación en tinta roja que el sistema informático central había generado de forma automática al intentar traspasar el grueso de nuestros ahorros hacia una entidad financiera con sede en las Islas Baleares. El bloqueo que Francisco Núñez me había mencionado por teléfono no era una simple incidencia de mantenimiento, sino una barrera de seguridad de alta prioridad que se activó al detectar un intento de cancelación anticipada del Fondo de Previsión a largo plazo. Aquellos 600.000 euros eran intocables sin la presentación de la credencial física de seguridad, una tarjeta con chip encriptado que yo siempre llevaba en el compartimento interior de mi cartera de cuero de trabajo, junto a mi licencia de obras y mis acreditaciones profesionales. Elena había intentado suplantar mi identidad digital introduciendo códigos erróneos desde la banca electrónica de la sucursal, un error de bulto provocado por la prisa y la codicia de su acompañante, quien pretendía salir de Madrid con la totalidad del capital antes de que terminara la semana. Me levanté de la mesa de la cocina, sintiendo que el cansancio acumulado de la noche se concentraba en mis hombros, pero con una claridad mental que hacía años no experimentaba en esta casa. La estructura de mentiras que Elena había levantado carecía de un buen cimiento. Era un muro de carga construido sin plomada, una chapuza financiera que se sostendría únicamente mientras yo permaneciera callado y sumiso en la oscuridad de mi ignorancia. Caminé hacia el salón desmantelado, recogí mi maletín de herramientas del suelo y saqué mi vieja libreta de campo.
el cuaderno de hojas cuadriculadas donde anotaba las mediciones del hormigón y los costes de los materiales de construcción. Anoté las 3 cifras clave: los 50.000 euros sustraídos, la cuenta de destino en las Baleares y el nombre de Sergio Marín asociado al aval de la hipoteca de mi propia vivienda. Miré por la ventana del salón, observando cómo los primeros destellos del alba comenzaban a teñir de un gris azulado los tejados de los edificios colindantes de Madrid, marcando la llegada de las 7 de la mañana. Faltaba exactamente 1 hora para mi cita presencial con el gerente en el Paseo de la Castellana, el momento donde la farsa de Elena se encontraría de frente con la realidad legal de los documentos. Tomé las escrituras originales de la casa que estaban guardadas en mi despacho, las metí en el maletín de cuero junto a la tarjeta magnética de seguridad del fondo de previsión y me calcé las botas de seguridad, apretando los cordones con la misma firmeza con la que aseguraba las vigas de mis canteiros. Al salir al pasillo para dirigirme hacia la puerta principal de la vivienda, un sonido sutil, un crujido metálico que provenía directamente de la cerradura exterior, me hizo detener en seco antes de alcanzar el pomo. Alguien estaba introduciendo una llave de repuesto desde el otro lado, intentando girar el mecanismo con un sigilo extremo que delataba que no esperaban encontrar a nadie dentro del inmueble a esa hora de la madrugada. El pestillo de la cerradura de hierro crujió con un frotamiento metálico, seco, mientras la llave de repuesto giraba lentamente desde el exterior de la vivienda. Me pegué contra el tabique del pasillo, hundiéndome en las sombras densas que la luz del amanecer aún no lograba disipar, conteniendo la respiración con una disciplina que solo se aprende cuando la vida te pone al borde del abismo. La puerta principal se abrió apenas unos centímetros, dejando entrar una ráfaga de aire gélido de la calle, junto con la silueta de un hombre alto, vestido con una chaqueta oscura y una gorra calada hasta las cejas. No era Elena, y tampoco era el tipo joven de las fotos que Verónica me había mostrado. Era un desconocido que se movía con una familiaridad inquietante, arrastrando los pies con cuidado para no hacer ruido sobre las tablas de madera que yo mismo había pulido hacía décadas. El intruso avanzó directamente hacia mi pequeño despacho, ignorando el salón desmantelado, como si ejecutara una orden directa e inequívoca de alguien que conocía perfectamente la distribución de cada rincón de mi hogar. Mis manos se cerraron alrededor de la pesada linterna de metal de alta resistencia que siempre guardaba en el cajón del recibidor, sintiendo el frío del acero contra mis dedos callosos. Di un paso al frente, saliendo de la penumbra justo cuando el hombre ponía un pie en el umbral de mi estudio, y encendí el haz de luz directo hacia su rostro, rompiendo la oscuridad con una violencia cegadora. «Buscas algo que no te pertenece y has venido al lugar equivocado», dije con una voz que sonó como el crujido de un madero viejo bajo una carga excesiva, desprovista de cualquier temor, templada por los años de lidiar con situaciones de peligro en los tajos de construcción. El hombre dio un respingo violento, cubriéndose los ojos con el antebrazo, mientras retrocedía un paso, golpeando su espalda contra el marco de la puerta. Su respiración se volvió agitada, superficial, y pude ver cómo su mirada recorría con desesperación el espacio buscando una vía de escape rápida hacia el exterior. «Tranquilo, viejo. Solo me han pagado para recoger una carpeta azul y una billetera vieja que se quedaron en el escritorio. No quiero problemas con nadie», balbuceó con un tono de voz nervioso que delataba que era un simple mandadero, un peón contratado para limpiar los rastros que la prisa de Elena había dejado sueltos. Mantuve el haz de luz fijo en sus pupilas dilatadas, sin bajar la linterna ni un solo milímetro, permitiendo que el silencio de la casa aumentara su pánico. «Dile a quien te envió que el maestro de obras sigue de pie y que los cimientos de esta casa no se caen tan fácilmente. Ahora largo de mi propiedad antes de que decida usar mis herramientas para sacarte», sentencié con una frialdad absoluta. El intruso no esperó una segunda advertencia. Se dio la vuelta y corrió hacia el pasillo, saliendo por la puerta principal de la vivienda y dejando tras de sí el eco de sus pasos apresurados en la escalera comunitaria y el sonido lejano de un motor que arrancaba a toda prisa en la calle.
Aquella incursión me confirmó la sospecha más amarga de la noche. Elena y su acompañante estaban desesperados por encontrar la tarjeta física de seguridad del fondo de previsión, comprendiendo que sin esa credencial electrónica, sus planes de huida definitiva, con los 600.000 euros, estaban completamente estancados. Miré el reloj de mi muñeca, cuyas agujas marcaban las 7:20 de la mañana, y cerré la puerta principal con el pestillo de seguridad echado, sabiendo que el tiempo corría en mi contra. Tomé mi maletín de cuero de trabajo, revisé que la tarjeta magnética siguiera en el compartimento interior de mi cartera, y bajé hacia el garaje subterráneo del edificio, donde mi vieja furgoneta diésel me esperaba en la penumbra. El motor arrancó con su traqueteo tosco, pesado, un sonido que me resultó reconfortante en medio de tanta incertidumbre, y me incorporé a la circulación de Madrid bajo una densa capa de niebla grisácea que cubría por completo los carriles de la M30. Conducir por las calles de la capital a esa hora de la mañana me obligó a concentrar toda mi atención en el asfalto mojado, esquivando el tráfico pesado de los trabajadores que se dirigían hacia sus puestos en una rutina ajena a mi tragedia personal. El volante de la furgoneta se sentía frío bajo mis palmas, pero mi mente funcionaba con la precisión de un cronómetro de obra, repasando cada dato, cada firma y cada movimiento que Francisco Núñez me había anticipado por teléfono. Llegué al Paseo de la Castellana exactamente a las -10 de la mañana. Estacionando el vehículo comercial en una zona de carga y descarga cercana al imponente edificio de cristal y granito del Banco Bilbao Vizcaya. Caminé hacia la entrada principal, viendo cómo la fachada de la gran sucursal bancaria reflejaba la luz mortecina del invierno madrileño, un entorno de opulencia que contrastaba con mis botas de seguridad manchadas de polvo de ladrillo y mi cazadora de cuero gastada por los años de uso. A las 8 en punto, una figura esbelta vestida con un traje de 3 piezas de corte impecable se acercó a las grandes puertas de vidrio desde el interior, haciendo girar la llave para permitirme el acceso antes de la apertura oficial al público general. Era Francisco Núñez, un hombre de unos 50 años con sienes canosas y una mirada seria, profesional, que me estrechó la mano con una firmeza que agradecí de inmediato. «Buenos días, don Alejandro. Le agradezco su puntualidad. Por favor, acompáñeme a mi despacho privado en la planta superior para que podamos revisar los documentos con la discreción que este asunto penal requiere», dijo, haciéndome un gesto para que lo siguiera a través del vestíbulo alfombrado, donde el olor a café recién hecho y a productos de limpieza flotaba en el ambiente climatizado. Nos sentamos en una oficina amplia, rodeada de archivadores de madera noble y pantallas de ordenador que mostraban gráficos de rendimiento financiero que para mí no significaban nada en ese instante de mi existencia. Francisco se acomodó en su sillón de piel, exhalando un suspiro profundo, mientras abría una carpeta de cartulina roja que contenía los logs de actividad de nuestra cuenta corriente conjunta y del fondo de previsión a largo plazo. «Don Alejandro, lo que tenemos aquí es una situación de una gravedad extrema que roza el fraude organizado y quiero que sepa que el banco va a colaborar estrechamente con usted en cada paso del proceso legal», comenzó diciendo, girando el monitor principal de su mesa para que yo pudiera contemplar las líneas de transacciones resaltadas en color naranja. Su esposa, doña Elena Fuentes, se presentó ayer por la tarde en la ventanilla de la sucursal de su barrio, con plenos derechos de disposición sobre la cuenta corriente común, retirando la totalidad de los 50.000 euros líquidos en cheques bancarios al portador. Un movimiento que, aunque doloroso, es legalmente inatacable debido a la titularidad conjunta que ustedes firmaron en los años 90. Apreté los puños bajo la mesa de caoba, sintiendo cómo los nudillos me dolían por la presión, obligándome a mantener la compostura mientras Francisco continuaba con su explicación técnica. El verdadero problema penal para ella comenzó cuando intentó rescindir el fondo de previsión de 600.000 euros que usted constituyó como autónomo de la construcción, explicó el gerente, señalando una serie de códigos de error que parpadeaban en la pantalla. Ese contrato antiguo tiene una cláusula de blindaje físico
que introdujimos en el año 98 a petición de su gremio empresarial. El sistema exige de manera obligatoria la introducción de los códigos de la tarjeta criptográfica que usted posee. Y tras 3 intentos fallidos por banca electrónica, nuestra central bloqueó los fondos y emitió la alerta automática por posible suplantación de identidad. Una extraña sensación de alivio, una certeza de que mi suor de 40 años seguía a salvo en las bóvedas del banco, me permitió relajar los hombros por primera vez en toda la noche. Sin embargo, el rostro de Francisco Núñez se ensombreció aún más al abrir la segunda sección de la carpeta roja, extrayendo una copia compulsada del contrato de la línea de crédito internacional que yo había descubierto en mi despacho. Esto es lo que más nos preocupa, don Alejandro, porque aquí hay una falsificación manifiesta de su firma para obtener un préstamo hipotecario de 2.400.000 euros sobre su vivienda familiar, afirmó con un tono de voz que denotaba una profunda indignación profesional. El documento fue presentado ante un notario de la periferia de Madrid, utilizando un documento nacional de identidad caducado de usted que su esposa tenía en su poder, y el beneficiario final del capital transferido es una sociedad instrumental registrada a nombre de Sergio Marín, el hombre que figura aquí como avalista solidario de la operación. El gerente se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre el escritorio, mientras hacía clic en un archivo de vídeo guardado en el servidor local de la sucursal. Ayer por la tarde, mientras el cajero procesaba el bloqueo de la cuenta por los códigos erróneos, nuestras cámaras de alta definición registraron todo lo que sucedió en el despacho de la sucursal de su barrio. Quiero que vea esto, porque el micrófono ambiental de la zona VIP captó una conversación que la Policía Nacional ya está analizando en este momento, dijo Francisco, presionando el botón de reproducción del reproductor multimedia. La pantalla mostró la imagen nítida de Elena, sentada frente a la mesa de un gestor comercial, moviendo las manos con un nerviosismo evidente, mientras Sergio Marín, vestido con un traje de sastre impecable, se mantenía de pie a su espalda, mirando constantemente hacia la puerta de la sucursal. En la grabación, se veía cómo Elena se levantaba para dirigirse al baño de la oficina con el rostro desencajado por la tensión del bloqueo informático, dejando a Sergio solo en la esquina de la sala de reuniones. El joven vigarista sacó su teléfono móvil del bolsillo interior de la chaqueta, atendiendo una llamada entrante con una rapidez inusitada, sin percatarse de que el micrófono direccional del sistema de seguridad del banco, instalado justo encima de la lámpara de techo, estaba registrando el audio de su conversación con una nitidez espantosa. La voz de Sergio Marín llenó el despacho de Francisco Núñez con un tono cínico, desprovisto de cualquier afecto, que me heló la sangre en las venas al escuchar la primera frase que pronunció hacia su interlocutor secreto. Ya casi lo tengo todo cerrado en Madrid. La vieja tonta se cree que nos vamos juntos a disfrutar de los 600.000 en las islas, pero en cuanto el saldo caiga en la cuenta Puente del Norte, la voy a dejar tirada en el primer vuelo del aeropuerto de Barajas con las maletas vacías. Solo necesito que tu gente de la capital se encargue del viejo Benítez hoy mismo para que no pueda presentarse a reclamar la anulación de la hipoteca de la casa. Mantenga la calma, don Alejandro, que la policía ya viene de camino, pronunció Francisco Núñez mientras apoyaba sus 2 manos sobre el escritorio de caoba y detenía la reproducción del vídeo con un golpe seco en el teclado. Las palabras del gerente bancario flotaron en el aire climatizado del despacho, pero mi mente se encontraba a kilómetros de distancia, encajando la última pieza de un rompecabezas siniestro que acababa de cobrar sentido completo. La amenaza velada de Sergio Marín en la grabación, ordenando a sus secuaces que se encargaran de mí para evitar la cancelación de la hipoteca falsificada, coincidía cronológicamente, de forma milimétrica, con el crujido metálico que había escuchado en la cerradura de mi propia vivienda apenas 1 hora antes. El intruso de la gorra oscura que había invadido mi despacho en la madrugada no buscaba simplemente unos papeles olvidados por la prisa de Elena. Venía con la misión explícita de neutralizarme, de arrebatarme la cartera de cuero donde guardaba la tarjeta criptográfica y de asegurarse de que el mestre de obras
no pudiera presentarse esta mañana en el Paseo de la Castellana. Un escalofrío tardío, denso y pesado, me recorrió la espalda al comprender que mi vieja furgoneta de trabajo me había servido de escudo involuntario al sacarme de allí antes de que el mandadero pudiera cumplir las órdenes del joven vigarista. Apoyé mis codos sobre la madera pulida del escritorio, entrelazando mis dedos toscos con una fuerza que me puso los nudillos blancos, intentando asimilar el peso de una realidad que superaba cualquier accidente laboral que hubiera presenciado en mis 40 años de trayectoria constructiva. Ese tipo que menciona en el audio, el que debía encargarse de mí, ya estuvo en mi casa hace menos de una hora, Francisco. Respondí con un tono de voz espeso, desprovisto de cualquier inflexión dramática, manteniendo esa frialdad quirúrgica que tantas veces me salvó de un derrumbe estructural en los Tajos. El gerente del banco palideció de forma instantánea, apartando la vista del monitor para mirarme con una mezcla de horror y respeto profesional, comprendiendo que el fraude financiero se había transformado en un asunto de seguridad física de la más alta prioridad. Núñez estiró el brazo hacia el teléfono fijo de su mesa, pulsando un código de marcación rápida que conectaba directamente con la jefatura de seguridad de la entidad y con la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional de Madrid. Mientras el empleado bancario transmitía los datos de la incursión nocturna a los inspectores de guardia, me dediqué a observar las sábanas de papel continuo que salían de la impresora térmica situada en un lateral del despacho. Las líneas de datos reflejaban la trayectoria del capital que Elena creía haber asegurado para su nueva existencia en el sur de España. La codicia de mi cónyuge la había llevado a firmar autorizaciones de transferencia sin percatarse de que el sistema informático del banco mantenía un registro detallado de las direcciones de red desde donde se intentaba acceder a nuestro patrimonio. El dinero corriente, aquellos 50.000 euros que retiró en ventanilla utilizando los cheques al portador, ya se encontraba fuera de nuestro alcance inmediato, pero los 600.000 euros del fondo de previsión continuaban retenidos en un limbo electrónico, bloqueados por la falta de la credencial física que seguía a salvo en el bolsillo de mi chaqueta de cuero. Francisco Núñez colgó el auricular con un golpe seco, exhalando un suspiro que denotaba la fatiga de quien lidia con las cloacas del comportamiento humano desde una oficina elegante. Don Alejandro, la inspectora a cargo del caso penal ya está informada, y un coche patrulla de paisanos se dirige hacia su domicilio para asegurar el perímetro y buscar huellas del intruso que usted ahuyentó, explicó, cruzando los brazos sobre su chaleco de sastre mientras hacía clic en una nueva pestaña del programa de auditoría financiera. Pero ahora necesito que prestemos atención al rastro del capital, porque nuestro departamento de análisis de riesgo acaba de emitir un informe vinculante sobre la cuenta receptora situada en las Islas Baleares, y los datos que han aflorado abren una perspectiva completamente diferente sobre las intenciones reales de Sergio Marín. El monitor mostró un organigrama de sociedades mercantiles instrumentales, una red de empresas fantasma con denominaciones abstractas que carecían de oficinas físicas, de empleados registrados y de actividad comercial real en el territorio nacional. Todas ellas confluían en una única cuenta puente, en una entidad bancaria de Palma de Mallorca, un depósito de tránsito diseñado específicamente para hacer desaparecer grandes sumas de capital mediante transferencias internacionales cruzadas hacia paraísos fiscales antes de que la justicia pudiera interponer una orden de retención formal. Lo que Elena Fuentes ignoraba, debido a su desconocimiento absoluto de los mecanismos de alta finanzas, era que esa estructura societaria no estaba pensada para financiar una idílica jubilación compartida en la costa, sino para limpiar el dinero obtenido mediante la hipoteca falsificada de nuestra casa y dejarla a ella expuesta ante la ley como la única firmante de los documentos delictivos. El mestre de obras que llevo dentro, el hombre que sabe que un plano mal trazado siempre provoca el colapso de la techumbre, comenzó a analizar los flujos de caja con una concentración absoluta, aislando el ruido emocional para centrarse en los errores técnicos de los estafadores. Sergio Marín había cometido el error
de subestimar la capacidad de resistencia del viejo operario. Pensaba que yo era un elemento pasivo, una figura decorativa que se limitaría a lamentar su vejez en un rincón mientras ellos disfrutaban del botín. El examen minucioso del expediente notarial reveló que la firma apócrifa, que estampó en mi nombre para conseguir los 2.400.000 euros de la línea de crédito, llevaba un error de diseño de bulto. El falsificador había copiado los trazos de mi documento nacional de identidad antiguo, omitiendo la rúbrica modificada que registré formalmente ante la Administración en el año 2018, tras sufrir la fractura del dedo índice en una obra del distrito de Salamanca. Ese simple detalle biológico invalidaba la legitimidad de la hipoteca ante cualquier tribunal de la capital, convirtiendo el préstamo en un fraude manifiesto que el banco podía anular de forma fulminante en cuanto se interpusiera la querella correspondiente. Francisco Núñez asintió con gravedad al escuchar mi análisis técnico, tomando notas rápidas en una libreta de hojas cuadriculadas, idéntica a las que yo utilizaba en mis canteiros. Su experiencia con los contratos de contrata y subcontrata le está sirviendo para ver lo que muchos abogados tardarían semanas en detectar, don Alejandro, admitió el gerente, esbozando una sonrisa de admiración fría que rompió por un instante la rigidez corporativa del despacho. El banco va a proceder al bloqueo total de la línea de crédito de forma inmediata, alegando un defecto de forma insubsanable y una presunta suplantación de identidad. Eso significa que Sergio Marín no va a ver ni un solo euro de los 2.400.000 y la cuenta Puente de Mallorca va a quedar congelada antes de que termine la mañana. La pantalla del ordenador emitió un pitido intermitente, una señal acústica de baja frecuencia que indicaba la entrada de una actualización en tiempo real desde el servicio de control de fraudes de la tarjeta de débito asociada a la cuenta personal de Elena. Núñez se inclinó sobre el teclado con una rapidez inusitada, abriendo el log de operaciones de la última hora, mientras el sol de la mañana madrileña terminaba de disipar la niebla del paseo de la Castellana, inundando el despacho con una luz gris, cruda, que hacía resaltar los restos de polvo de ladrillo en los pliegues de mis botas de seguridad. El registro informático mostraba que la tarjeta de mi exesposa acababa de ser utilizada para realizar un pago de cuantía elevada en una estación de servicio de la autovía A4, la carretera nacional que conecta directamente Madrid con el sur de la península, en dirección hacia Andalucía. Elena y su acompañante se encontraban en pleno movimiento, huyendo de la capital en un intento desesperado por poner distancia de por medio antes de que yo descubriera el vacío de la vivienda o el banco bloqueara los accesos electrónicos a los fondos corrientes. El terminal de cobro de la autovía situaba su posición exacta a unos 100 kilómetros de Madrid, un dato geográfico que reducía el margen de maniobra de las autoridades si lograban cruzar la frontera provincial antes de que se emitiera la orden de busca y captura de ámbito nacional. Me puse de pie, sintiendo el peso de mis 64 años concentrado en mis articulaciones, pero con una determinación pétrea que eliminó cualquier rastro de la fatiga acumulada durante las horas de vigilia en la cocina vacía. Tomé mi maletín de cuero de la mesa, asegurando el cierre metálico con un chasquido rotundo que resonó en el despacho de Francisco Núñez como el cierre de un encofrado de hormigón. La farsa se termina hoy, Francisco. Esa mujer cree que me ha dejado sin fuerzas, pero se va a encontrar con la ley de frente en mitad de su escapada, afirmé, clavando la mirada en el gerente mientras guardaba la tarjeta de seguridad del fondo de previsión en el bolsillo más profundo de mi cazadora de trabajo. Núñez me miró con una seriedad absoluta, extendiéndome una copia impresa de los logs de transacciones y del informe societario de Sergio Marín. Vaya con cuidado, don Alejandro. La inspectora ya tiene las coordenadas de la estación de servicio y está coordinando los controles de la Guardia Civil en la autovía, pero hay un último detalle en el registro que acaba de saltar en el sistema y que usted necesita conocer antes de salir de esta sucursal. Mantenga la calma, don Alejandro, que la policía ya viene de camino, pronunció Francisco Núñez mientras apoyaba sus dos manos sobre el escritorio de caoba
y deponía el bolígrafo de plata con un movimiento seco. Las palabras del gerente bancario flotaron en el aire climatizado del despacho, pero mi mente se encontraba a kilómetros de distancia, encajando la última pieza de un rompecabezas siniestro que acababa de cobrar sentido completo. La amenaza velada de Sergio Marín en la grabación, ordenando a sus secuaces que se encargaran de mí para evitar la cancelación de la hipoteca falsificada, coincidía cronológicamente, de forma milimétrica, con el crujido metálico que había escuchado en la cerradura de mi propia vivienda apenas una hora antes. El intruso de la gorra oscura que había invadido mi despacho en la madrugada no buscaba simplemente unos papeles olvidados por la prisa de Elena. Venía con la misión explícita de neutralizarme, de arrebatarme la cartera de cuero donde guardaba la tarjeta criptográfica y de asegurarse de que el mestre de obras no pudiera presentarse esta mañana en el paseo de la Castellana. Un escalofrío tardío, denso y pesado, me recorrió la espalda al comprender que mi vieja furgoneta de trabajo me había servido de escudo involuntario al sacarme de allí antes de que el mandadero pudiera cumplir las órdenes del joven vigarista. Apoyé mis codos sobre la madera pulida del escritorio, entrelazando mis dedos toscos con una fuerza que me puso los nudillos blancos, intentando asimilar el peso de una realidad que superaba cualquier accidente laboral que hubiera presenciado en mis 40 años de trayectoria constructiva. Ese tipo que menciona en el audio, el que debía encargarse de mí, ya estuvo en mi casa hace menos de una hora, Francisco. Respondí con un tono de voz espeso, desprovisto de cualquier inflexión dramática, manteniendo esa frialdad quirúrgica que tantas veces me salvó de un derrumbe estructural en los Tajos. El gerente del banco palideció de forma instantánea, apartando la vista del monitor para mirarme con una mezcla de horror y respeto profesional, comprendiendo que el fraude financiero se había transformado en un asunto de seguridad física de la más alta prioridad. Núñez estiró el brazo hacia el teléfono fijo de su mesa, pulsando un código de marcación rápida que conectaba directamente con la jefatura de seguridad de la entidad y con la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional de Madrid. Mientras el empleado bancario transmitía los datos de la incursión nocturna a los inspectores de mi país, me dediqué a observar las sábanas de papel continuo que salían de la impresora térmica situada en un lateral del despacho. Las líneas de datos reflejaban la trayectoria del capital que Elena creía haber asegurado para su nueva existencia en el sur de España. Con el fin de evitar que el saldo huyera de manera definitiva, era imperativo actuar antes de que la jornada bancaria avanzara en su curso ordinario. El dinero corriente, aquellos 50.000 euros que retiró en ventanilla utilizando los cheques al portador, ya se encontraba fuera de nuestro alcance inmediato, pero los 600.000 euros del fondo de previsión continuaban retenidos en un limbo electrónico, bloqueados por la falta de la credencial física que seguía a salvo en el bolsillo de mi chaqueta de cuero. Francisco Núñez colgó el auricular con un golpe seco, exhalando un suspiro que denotaba la fatiga de quien lidia con las cloacas del comportamiento humano desde una oficina elegante. Don Alejandro, la inspectora a cargo del caso penal ya está informada, y un coche patrulla de paisano se dirige hacia su domicilio para asegurar el perímetro y buscar huellas del intruso que usted ahuyentó, explicó, cruzando los brazos sobre su chaleco de sastre mientras hacía clic en una nueva pestaña del programa de auditoría financiera. Pero ahora necesito que prestemos atención al rastro del capital, porque nuestro Departamento de Análisis de Riesgo de España acaba de emitir un informe vinculante sobre la cuenta receptora situada en las Islas Baleares, y los datos que han aflorado abren una perspectiva completamente diferente sobre las intenciones reales de Sergio Marín. El monitor mostró un organigrama de sociedades mercantiles instrumentales, una red de empresas fantasma con denominaciones abstractas que carecían de oficinas físicas, de empleados registrados y de actividad comercial real en el territorio nacional. Todas ellas confluían en una única cuenta puente, en una entidad bancaria de Palma de Mallorca, un depósito de tránsito diseñado específicamente para hacer desaparecer grandes sumas de capital mediante transferencias internacionales cruzadas hacia paraísos fiscales
antes de que la justicia pudiera interponer una orden de retención formal. Lo que Elena Fuentes ignoraba, debido a su desconocimiento absoluto de los mecanismos de alta finanzas, era que esa estructura societaria no estaba pensada para financiar una idílica jubilación compartida en la costa, sino para limpiar el dinero obtenido mediante la hipoteca falsificada de nuestra casa y dejarla a ella expuesta ante la ley como la única firmante de los documentos delictivos. El mestre de obras que llevo dentro, el hombre que sabe que un plano mal trazado siempre provoca el colapso de la techumbre, comenzó a analizar los flujos de caja con una concentración absoluta, aislando el ruido emocional para centrarse en los errores técnicos de los estafadores. Sergio Marín había cometido el error de subestimar la capacidad de resistencia del viejo operario. Pensaba que yo era un elemento pasivo, una figura decorativa que se limitaría a lamentar su vejez en un rincón mientras ellos disfrutaban del botín. El examen minucioso del expediente notarial reveló que la firma apócrifa, que estampó en mi nombre para conseguir los 2.400.000 euros de la línea de crédito, llevaba un error de diseño de bulto. El falsificador había copiado los trazos de mi documento nacional de identidad antiguo, omitiendo la rúbrica modificada que registré formalmente ante la Administración en el año 2018. Ese simple detalle biológico invalidaba la legitimidad de la hipoteca ante cualquier tribunal de la capital, convirtiendo el préstamo en un fraude manifiesto que el banco podía anular de forma fulminante en cuanto se interpusiera la querella correspondiente. El trayecto hacia la Jefatura Superior de Policía, situada en el distrito de Retiro, lo realicé con la furgoneta avanzando entre el tráfico denso de la mañana, sintiendo el traqueteo tosco del motor comercial como un recordatorio de la realidad material frente al mundo de papel higiénico y mentiras virtuales que Elena había elegido. Al cruzar las puertas de las dependencias policiales, el olor a tabaco rancio, a café de máquina y a linóleo gastado me recibió con esa atmósfera pesada y burocrática propia de los lugares donde se archivan las miserias de la gran ciudad. Allí me esperaba la inspectora Laura Torres, una mujer de unos 45 años, de mirada penetrante y cabello oscuro recogido en una coleta tirante, que vestía una chaqueta de lana gris y portaba la placa oficial sujeta al cinturón de cuero. Tome asiento, don Alejandro, que tenemos mucho material que repasar y el tiempo juega a nuestro favor si sabemos mover las piezas con la paciencia necesaria, indicó la inspectora Torres, extendiendo un mapa vial de la península ibérica sobre una mesa repleta de informes policiales. El aviso de alerta del Banco Bilbao Vizcaya nos llegó a primera hora, y desde ese instante hemos estado cruzando los datos filiatorios de Sergio Marín con las bases de datos de la Dirección General de la Policía, descubriendo un historial delictivo que confirma que estamos ante un auténtico profesional de la estafa afectiva y el desfalco patrimonial. La agente hizo clic en su ordenador, desplegando una serie de fotografías de Marín que mostraban al joven posando en diferentes entornos de opulencia, siempre vestido con prendas de firmas de alta gama y sonriendo con esa seguridad calculada que utilizan los embaucadores para anular las defensas de sus víctimas. Según las actas policiales que la inspectora Torres comenzó a desgranar con una precisión forense, el verdadero nombre del acompañante de mi esposa no era una novedad para los juzgados de instrucción de Valencia y Zaragoza. Marín acumulaba 3 órdenes de detención precedentes por haber ejecutado exactamente el mismo modus operandi con otras 2 mujeres de mediana edad, viudas o divorciadas de familias acomodadas, a las que encandilaba en clubes deportivos de élite, haciéndose pasar por un broker de inversiones internacionales de alto rendimiento. Su estrategia consistía en aislar a las víctimas de su entorno familiar directo, convenciéndolas de que sus parientes solo buscaban controlar sus recursos, mientras las empujaba a firmar poderes notariales y solicitudes de líneas de crédito, utilizando escrituras de propiedades inmobiliarias como avales financieros. Sergio Marín no tiene ningún interés en montar un negocio ni en compartir una vida de descanso con doña Elena, don Alejandro, afirmó la inspectora Torres, fijando sus ojos oscuros en los míos con una gravedad absoluta.
Para este delincuente, su esposa es simplemente un escudo legal, el peón que estampa las firmas en los contratos fraudulentos para que, cuando la estructura del préstamo colapse y los bancos reclamen los millones, sea ella quien figure ante los tribunales como la única responsable penal del desfalco. La inspectora Torres esbozó un asentimiento de aprobación, tecleando una serie de comandos en la terminal que conectaba directamente con las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico apostadas a lo largo de la Autovía del Sur. La estrategia policial requería no bloquear de forma total la tarjeta de débito de Elena, manteniendo una ventana de operatividad mínima que les permitiera pagar los peajes de las autopistas de radicación y los repostajes de combustible en las estaciones de servicio de Castilla-La Mancha y Andalucía. De ese modo, los movimientos de los fugitivos quedaban registrados en tiempo real en los servidores centrales de la jefatura, permitiendo a los investigadores trazar una línea perfecta de su avance por los kilómetros de la carretera nacional, cruzando el paso de Despeñaperros y adentrándose en la provincia de Jaén sin que sospecharan que la red del Estado se estaba cerrando a su alrededor de manera milimétrica. Es una decisión sumamente inteligente por su parte, don Alejandro, porque la prisa y la falsa sensación de impunidad son los peores enemigos del delincuente de guante blanco, comentó la inspectora Torres mientras observaba una nueva alerta en pantalla que ubicaba el coche de los sospechosos superando los límites de la provincia de Córdoba. Marín está acuciado por la idea de que usted se encuentra retenido en Madrid, lidiando con el shock de la casa vacía y bloqueado por el papeleo de la sucursal bancaria, lo que le empuja a cometer excesos de gasto utilizando el capital corriente de los 50.000 euros para mantener el nivel de confort que le prometió a su esposa. La agente policial de España me facilitó un documento de autorización judicial que requería mi rúbrica oficial para proceder a la interceptación de las comunicaciones del terminal móvil de Elena, una medida legal que nos permitiría escuchar las coordinaciones operativas que realizaban con sus intermediarios en la costa andaluza. Firmé el folio con mi trazo auténtico, el que llevaba la inclinación exacta que los peritos del banco ya habían validado en la castellana, sintiendo que con cada letra estaba asegurando un eslabón más de las cadenas que frenarían su escapada. No iba a quedarme sentado en el despacho de la jefatura de Madrid esperando el informe final de los agentes de Paisano. Las obras se vigilan a pie de obra y el cierre de esta farsa requería mi presencia física en el escenario donde Elena pretendía enterrar mi dignidad de mestre de obras. «Voy a bajar a Málaga de inmediato, inspectora», anuncié poniéndome en pie y recogiendo mi maletín de cuero. He pasado 40 años asegurando que los cierres de mis estructuras queden perfectos, y no voy a permitir que este remate se ejecute sin mi supervisión directa desde el terreno. La inspectora Torres me miró fijamente por encima de sus gafas de lectura, sopesando mis palabras con la cautela de quien conoce el peligro de los enfrentamientos civiles, pero la fijeza de mis pupilas y la serenidad absoluta de mi rostro la convencieron de que no había espacio para la debilidad o la violencia irracional en mi decisión. «De acuerdo, don Alejandro, pero se mantendrá a una distancia prudencial de seguridad y no realizará ningún movimiento sin la autorización expresa de los agentes de la Comisaría Provincial de Málaga que ya están coordinando el dispositivo de asalto en el Hotel de la Malagueta», advirtió la inspectora Torres, entregándome una tarjeta con los teléfonos directos de los oficiales de enlace en la Costa del Sol. Su furgoneta de trabajo llamaría demasiado la atención en un entorno residencial de lujo, así que le sugiero que tome el tren de alta velocidad en la estación de Atocha. Llegará antes que ellos y podrá situarse en el puesto de observación avanzado que mis compañeros le asignen. Acepté la tarjeta de la agente con un breve movimiento de cabeza y salí de las dependencias policiales del Retiro, sintiendo que el sol del mediodía madrileño comenzaba a calentar el asfalto de las calles, marcando el inicio de un viaje que transformaría las lágrimas de la humillación en el veredicto definitivo de la justicia. Caminé con paso firme hacia la estación ferroviaria, con el maletín de cuero bien sujeto y la tarjeta criptográfica blindando el grueso de mis ahorros,
dispuesto a presenciar el desplome total del muro de mentiras que Elena había levantado a mis espaldas. Sin embargo, justo cuando ponía un pie en el vestíbulo principal de la estación de Atocha, entre el murmullo ensordecedor de los viajeros y el silbato de los trenes que anunciaban las salidas hacia el sur del territorio nacional, el teléfono móvil en mi bolsillo interior volvió a vibrar con una intensidad frenética. Saqué el aparato pensando que se trataba de una nueva actualización de la inspectora Torres sobre el avance de los sospechosos por la autovía de Andalucía, pero la pantalla mostraba una notificación cifrada procedente del sistema de domótica y seguridad remota de mi propio taller de herramientas del Canteiro de Madrid. El sensor volumétrico del almacén central, un espacio cerrado donde guardaba la maquinaria pesada de elevación y los registros contables físicos de mis últimos 20 años como contratista autónomo, acababa de registrar una intrusión forzada en tiempo real y la cámara de vigilancia exterior mostraba una furgoneta blanca de gran tonelaje estacionada en el callejón de servicio, con las placas de matrícula tapadas deliberadamente con lonas plásticas oscuras. El pitido estridente del tren de alta velocidad con destino a Málaga perforó el aire denso bajo la gran marquesina de hierro de la estación de Atocha, coincidiendo exactamente con la vibración frenética de mi teléfono celular, que continuaba transmitiendo las alertas de intrusión en tiempo real desde mi almacén de Madrid. Deslicé el dedo por la pantalla de cristal para reenviar el enlace del vídeo directamente al terminal de la inspectora Laura Torres, mientras aceleraba el paso por el andén, arrastrando mi maletín de cuero con una rigidez que nacía directamente de la tensión acumulada en mis hombros. Apenas puse un pie dentro del vagón business, el teléfono cobró vida con una llamada de la jefatura superior. «Ya he visto las imágenes, don Alejandro. Quédese dentro del tren y no intente regresar bajo ninguna circunstancia», pronunció la voz cortante de la inspectora Torres a través del auricular, rompiendo el bullicio de los pasajeros que acomodaban sus pertenencias. «Tengo a una patrulla Z del distrito de San Blas a menos de 3 minutos del callejón de servicio de su taller. Esos delincuentes no van a salir de allí con sus archivos, se lo aseguro». Colgué el aparato y me acomodé en el asiento junto a la ventanilla, contemplando cómo los edificios de la capital comenzaban a deslizarse hacia atrás, transformándose en una silueta borrosa a medida que el convoy ferroviario alcanzaba los 300 kilómetros por hora, adentrándose en los campos gélidos de Castilla de aquel noviembre de 2022. El trayecto discurría con una suavidad mecánica que resultaba casi insultante frente al torbellino de revelaciones que amenazaba con desmantelar mi cordura de mestre de obras. A la altura de Ciudad Real, cuando el paisaje exterior se había convertido en una sucesión infinita de llanuras pardas y olivos dispersos, el teléfono volvió a sonar en mi bolsillo. «Los tenemos, don Alejandro. La patrulla los ha interceptado en el interior del almacén con las manos en la masa», informó la inspectora Torres, y escuché el tecleo rápido de sus informes de fondo. Eran 2 delincuentes habituales, contratados por un intermediario directo de Sergio Marín. Llevaban garrafas de acelerante químico con la intención clara de provocar un incendio provocado en su oficina técnica para destruir los expedientes físicos, las libretas de campo y los contratos originales con sus firmas auténticas. Buscaban borrar cualquier rastro pericial que pudiera demostrar la falsificación de la línea de crédito de 2.400.000 euros antes de que el juzgado de instrucción bloqueara la operación de forma definitiva. La rabia fría que se había instalado en mi pecho se asentó con el peso de un bloque de hormigón fraguado. Sergio Marín estaba jugando sus últimas cartas con la desesperación de una rata acorralada, sin comprender que cada movimiento delictivo que ordenaba solo servía para añadir años de condena a su expediente penal en España. «Gracias, inspectora. Continúo viaje hacia el sur. Manténgame informado en cuanto el dispositivo de Málaga tenga novedades», respondí, cerrando la comunicación y clavando la mirada en mi mano callosa, esa herramienta de carne y hueso que había levantado media ciudad y que ahora sostenía la documentación que destruiría la farsa de mi cónyuge. Pasé las siguientes 2 horas del viaje sumido en un silencio sepulcral,
analizando los folios térmicos que Francisco Núñez me había facilitado en la castellana, memorizando las cifras del desfalco y los nombres de las sociedades instrumentales de Mallorca. No sentía furia explosiva, ni deseos de gritar, ni la necesidad inmadura de buscar un enfrentamiento verbal. Sentía la determinación matemática del constructor que evalúa un muro de carga agrietado que ya no tiene salvación posible y que debe ser demolido por completo para evitar una desgracia mayor. Cuando el tren comenzó a frenar de manera progresiva, anunciando nuestra llegada a la estación de María Zambrano en Málaga, el reloj de mi muñeca marcaba las 2 de la tarde. Al salir al vestíbulo ferroviario, el contraste térmico fue inmediato. El aire de la costa andaluza era más cálido, espeso, cargado con ese olor inconfundible a salitre, humedad y yodo que exhalaba el mar Mediterráneo. En la zona de llegadas me esperaba el inspector Ruiz de la comisaría provincial, un hombre enjuto de rostro curtido por el sol del sur y ojos cansados, que vestía una americana azul marino y que me saludó con un apretón de manos breve, puramente policial. Su furgoneta comercial se ha quedado a buen recaudo en Madrid, don Alejandro, así que suba a mi vehículo camuflado. Nos dirigimos directamente hacia la zona de la Malagueta, que es donde tenemos localizado el objetivo principal, indicó Ruiz, guiándome hacia un sedán gris sin rotular estacionado en el callejón de servicio de la terminal. Mientras el inspector Ruiz de España maniobraba el coche entre las avenidas costeras de Málaga, me explicó los pormenores del dispositivo de vigilancia avanzada que sus agentes habían desplegado alrededor del establecimiento residencial de lujo. Elena Fuentes había utilizado su tarjeta de débito conjunta para reservar por adelantado 3 noches en una suite de gama alta frente a la playa, gastando los primeros miles de euros del saldo de 50.000 que había sustraído de la sucursal de Madrid. Sin embargo, los registros informáticos que los analistas de la Policía Nacional habían monitorizado revelaban una maniobra aún más urgente. Sergio Marín se había puesto en contacto telefónico con una empresa de alquiler de embarcaciones de recreo del puerto deportivo de Marbella, intentando contratar un yate privado con patrón para realizar una travesía marítima esa misma tarde en dirección hacia las costas del norte de África, un sector geográfico fuera del alcance directo de las órdenes de Mimodisi. Extradición automáticas de la Unión Europea. Están acelerando los tiempos de huida porque Marín ya ha recibido la notificación electrónica del bloqueo de la cuenta puente de Palma de Mallorca, comprendiendo que los 800.000 euros del fondo de previsión se han quedado fuera de sus manos, comentó el inspector Ruiz deteniendo el vehículo camuflado a unos 50 metros de la entrada principal de un hotel de fachada señorial y palmeras altas. Mis hombres de paisano están apostados en el vestíbulo de recepción y en las salidas de emergencia. Usted se mantendrá detrás de mí en todo momento y no intervendrá bajo ninguna circunstancia. ¿Queda claro, don Alejandro? Asentí en silencio, aferrando mi maletín de cuero contra mis piernas con una calma mortal. Entramos al vestíbulo del hotel de lujo, moviéndonos con un sigilo absoluto, pasando desapercibidos entre el trasiego de turistas adinerados, maletas de diseño y empleados vestidos con uniformes impecables que se movían sobre los grandes suelos de mármol pulido. El ambiente olía a perfumes caros, a flores frescas de los centros de mesa y al aroma sutil del café de la cafetería central, un entorno de opulencia artificial que resultaba grotesco frente al desastre financiero que Elena había perpetrado en nuestro hogar. El inspector Ruiz me guió hacia una esquina discreta de la sala de estar, ocultos detrás de una columna de piedra caliza que ofrecía una perspectiva periférica completa de los mostradores de recepción y de los ascensores principales del edificio. 2 agentes de paisano, camuflados como clientes de la cafetería con periódicos locales en las manos, nos hicieron una señal visual idéntica, confirmando que los sospechosos acababan de solicitar la liquidación anticipada de su cuenta de alojamiento y que bajaban con la totalidad de su equipaje. El pulso se me mantuvo estable, rítmico, con la misma cadencia fría con la que tantas veces medí la resistencia del acero antes de una colada de cemento. Las puertas de bronce del ascensor principal
se abrieron con un tintineo electrónico suave, dejando salir a Elena Fuentes y a Sergio Marín al gran vestíbulo de mármol. El joven vigarista lucía un aspecto impecable, vestido con una cazadora de ante de firma italiana y gafas de sol oscuras, arrastrando una maleta de cuero de gran tamaño mientras miraba hacia los lados con una crispación que delataba el miedo del delincuente acorralado. Elena caminaba a su lado, pero ya no era la mujer soberbia que había estampado la firma falsificada en los contratos notariados de Madrid. Su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas mal disimuladas por el maquillaje rápido, y sostenía el brazo de Sergio con una intensidad desesperada, casi patética, como si se aferrara a un madero podrido en mitad de un naufragio definitivo. Avanzaron hacia el mostrador de facturación para entregar las llaves de la suite, y fue en ese preciso instante cuando el inspector Ruiz alzó la mano derecha, activando el movimiento coordinado de los agentes de Paisano que cerraron las salidas de la estancia en un segundo. «Policía Nacional, se quedan quietos y muestren las manos donde pueda verlas», resonó la voz rotunda de uno de los oficiales de Paisano, rompiendo la tranquilidad artificial del vestíbulo, mientras 3 placas oficiales se alzaban frente a los sospechosos con una firmeza corporativa innegable. La reacción de Sergio Marín fue instantánea, instintiva y de una cobardía que provocó una mueca de asco en los rostros de los agentes que lo rodeaban. El joven estafador dio un empujón violento a Elena, apartándola de su lado con una brusquedad salvaje que la hizo tambalearse contra una mesa decorativa de cristal, y levantó los brazos por encima de la cabeza antes de que los policías siquiera lo tocaran. «No me toquen. Yo no tengo nada que ver con los fraudes de esta mujer. Quítenme las manos de encima», gritó Marín con una voz aguda, histérica, que llenó el vestíbulo del hotel, despojándose de toda su pose de asesor financiero de la alta sociedad. «Todo ha sido idea de ella. Elena Fuentes fue quien falsificó las escrituras de la casa de su marido y quien vació la cuenta corriente de Madrid para pagarme las comisiones de asesoría. Yo solo soy un intermediario mercantil que cumplía con las instrucciones de su cliente. Ella es la única responsable aquí». Elena cayó de rodillas sobre la alfombra del vestíbulo, mirando a Sergio con los ojos desorbitados por una conmoción absoluta, escuchando cómo el hombre por el que había destrozado 40 años de matrimonio, el amante más joven al que creía haber encandilado con el dinero de mi jubilación, la tiraba a los lobos sin un ápice de remordimiento para intentar salvar su propio pellejo. Los sollozos de mi exesposa comenzaron a romper el silencio sepulcral que se había instalado entre los empleados del establecimiento, mientras el segundo oficial de la Policía Nacional obligaba a Sergio Marín a apoyar el rostro contra la pared de mármol para ajustarle los grilletes de acero con un chasquido metálico, rotundo, que dio por terminada su carrera de estafas afectivas en la península ibérica. Elena giró la cabeza en medio de las lágrimas que le emborronaban el rímel negro por las mejillas, buscando una mirada de compasión entre los presentes, y fue en ese segundo exacto de su desmoronamiento moral cuando sus ojos encontraron mi silueta apostada junto a la columna de piedra caliza. Su cuerpo entero se quedó congelado, paralizado por el impacto de ver al mestre de obras que creía haber dejado destruido en Madrid, parado allí con su cazadora de cuero gastada y su maletín en la mano, contemplando su caída con el rostro imperturbable de quien inspecciona un muro derrumbado. «Alejandro, por favor, Alejandro, dime algo. Dile a estos hombres que este sinvergüenza me ha engañado, que se lo ha llevado todo y me ha dejado en la calle. Tú me conoces, yo no quería hacerte daño, Alejandro», suplicó arrastrándose por el suelo alfombrado hacia mis botas de seguridad, manchadas de polvo, extendiendo sus manos temblorosas en un intento patético por alcanzar el calzado de mi pantalón de trabajo. El inspector Ruiz de España dio un paso al frente, interponiéndose entre el cuerpo deshecho de Elena y mi posición de observador avanzado, mientras los agentes de la comisaría de Málaga levantaban a mi exesposa del suelo para proceder a su traslado definitivo hacia los vehículos policiales que esperaban con los rotativos encendidos en el paseo marítimo. El oficial provincial
Me extendió una carpeta de cartón azul que contenía el acta de intervención judicial de emergencia, un folio oficial que requería mi firma presencial para autorizar el embargo fulminante de los últimos 30.000 euros en efectivo, y las joyas de alta gama que los agentes le habían incautado a Sergio Marín en su registro corporal. Estampé mi firma con el pulso perfectamente nivelado, sintiendo que cada línea de tinta negra ponía el cerrojo definitivo a las puertas de la libertad de la mujer con la que había compartido 4 décadas de existencia, sabiendo que mi denuncia penal la arrastraría hacia una celda oscura de la capital sin posibilidad de retorno. Justo antes de que la puerta de la patrulla se cerrara tras de sí con un golpe metálico y pesado, la inspectora Torres me llamó desde la central de Madrid para informarme de un hallazgo adicional que sus hombres acababan de descubrir en el interior de la furgoneta de los intrusos del almacén, un objeto que pertenecía al pasado de Elena y que abría una incógnita de una gravedad incalculable sobre los años reales que llevaba operando a mis espaldas. Un fajo de llaves de latón envejecido y una pequeña libreta de depósitos de 1996 cayeron sobre la superficie de metal gris de la mesa de la comisaría de Málaga con un sonido sordo, pesado, que interrumpió de inmediato el zumbido del aire acondicionado de las dependencias policiales. El inspector Ruiz extendió el plástico transparente de la bolsa de evidencias bajo el flexómetro de mesa, permitiéndome contemplar las anotaciones manuscritas que la inspectora Laura Torres había descubierto en Madrid tras el registro de la furgoneta de los intrusos. Al pasar las hojas amarillentas con la punta de un bolígrafo, los registros contables desvelaron una verdad matemática desprovista de cualquier piedad. Elena Fuentes no había comenzado su estrategia de desfalco patrimonial tras conocer a Sergio Marín en el club de tenis. Mi cónyuge llevaba exactamente 25 años desviando pequeñas cantidades de dinero de mis certificaciones de obra hacia una entidad bancaria privada, un agoteo constante de fondos que realizaba cada vez que yo me encontraba en los tajos, subido a los andamios o negociando los contratos de contrata con los promotores de la capital. La grieta en los cimientos de mi matrimonio no era un defecto reciente provocado por la crisis de la mediana edad. El terreno sobre el que había levantado mi hogar estuvo podrido desde el mismísimo día en que firmamos los papeles en el juzgado, y mi confianza ciega simplemente me había servido de venda para no ver el colapso estructural que se estaba gestando a mi alrededor. La frialdad de ese descubrimiento eliminó el último rastro de dolor que me quedaba en el pecho, transformando el sufrimiento en una resolución jurídica implacable que me mantuvo firme durante los meses que duró el proceso de instrucción penal en los tribunales de Madrid. El juicio se celebró a mediados de 2023 en una sala de paredes de madera noble de la Audiencia Provincial, un espacio donde el olor a papel timbrado, a toga de estambre y a cera de limpieza creaba una atmósfera rígida, judicial, ajena a las pasiones humanas. Me senté en la primera fila de los bancos de madera, con mi maletín de cuero entre las piernas y mis manos callosas descansando sobre las rodillas, contemplando cómo Sergio Marín y Elena Fuentes entraban escoltados por los agentes uniformados de la Policía Nacional. El joven vigarista ya no lucía la arrogancia de sus trajes de sastre ni sus gafas de sol oscuras. Vestía un jersey gris corriente que le quedaba grande y mantenía la mirada clavada en el suelo de terrazo, intentando distanciarse físicamente de la mujer a la que había arrastrado al abismo legal. Elena, por su parte, mostraba el rostro demacrado de quien ha pasado meses en prisión preventiva en el centro penitenciario de Alcalá Meco, con el cabello canoso sin arreglar y una expresión de absoluto desamparo que ya no causaba ningún efecto en mi ánimo. Durante las sesiones del tribunal, la estrategia de la defensa de Marín consistió en ejecutar una traición idéntica a la que presencié en el vestíbulo del Hotel de Málaga, intentando descargar la totalidad de la responsabilidad penal sobre los hombros de mi exesposa. Su abogado argumentó que Sergio era un simple asesor de inversiones que se limitó a procesar las solicitudes mercantiles que Elena le presentaba, afirmando que él desconocía el origen ilícito de los fondos y la falsificación de las firmas notariales.
Sin embargo, los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos desmantelaron su coartada en una sola tarde, proyectando en la gran pantalla de la sala los audios ambientales grabados en la sucursal del Paseo de la Castellana y los testimonios de los 2 intrusos capturados en mi almacén de herramientas. Las pruebas periciales caligráficas, fundamentadas en la discrepancia biológica de mi rúbrica modificada tras la fractura del dedo índice, demostraron de forma incontestable que la línea de crédito de 2.400.000 euros era un fraude monumental diseñado en complicidad por ambos acusados para desvalijar mi patrimonio. El veredicto del juez de la Audiencia Provincial de Madrid dictó una sentencia contundente que devolvió la dignidad al apellido que yo había defendido durante 40 años de trabajo honesto. Sergio Marín fue condenado a una pena de 12 años de prisión por los delitos de estafa agravada, falsificación de documento público y conspiración para causar daños mediante incendio provocado en grado de tentativa. Elena Fuentes recibió una condena de 8 años de reclusión en un centro penitenciario del Estado por su participación directa como cooperadora necesaria en el fraude bancario y el desfalco de los fondos comunes. El tribunal decretó asimismo la nulidad absoluta de la hipoteca fraudulenta que pesaba sobre mi vivienda familiar, liberando mi propiedad de las cargas financieras y ordenando la restitución inmediata de los 50.000 euros que los agentes habían incautado en el registro hotelero de la Malagueta. Al escuchar el golpe del mazo judicial contra la mesa del magistrado, no sentí alegría egoísta, ni el triunfo mezquino de la venganza. Sentí el alivio profundo del maestro de obras que ve cómo una estructura peligrosa es demolida por la fuerza de la ley, dejando el terreno limpio para volver a construir desde los cimientos. Vendí la casa familiar de Madrid 3 meses después de la resolución del juicio, comprendiendo que las paredes vacías del inmueble estaban habitadas por demasiados fantasmas de la traición y la mentira. No quise conservar ninguno de los muebles principales, ni los espejos, ni los adornos que Elena había seleccionado con el dinero de mis certificaciones de obra. Entregué las llaves a una empresa de gestión inmobiliaria de la capital por un precio justo y empaqué mi existencia en 3 cajas de cartón, que cupieron sin problemas en la parte trasera de mi furgoneta diésel. Me mudé a un pequeño apartamento de alquiler en un barrio castizo de la ciudad, un espacio sencillo, con ventanas amplias que dejaban entrar la luz del este por las mañanas y paredes blancas que no guardaban recuerdos de ninguna farsa doméstica. Reduje mi actividad laboral a contratos puntuales de asesoría técnica de medio tiempo, declinando los proyectos pesados de gran envergadura para concentrar mis energías físicas en una labor que devolvió el sentido a mis manos callosas. Dediqué la mitad de los 600.000 euros recuperados del Fondo de Previsión a financiar de forma anónima la reforma estructural de un antiguo hogar de ancianos situado en mi nuevo distrito residencial, una edificación de los años 70 que presentaba graves deficiencias de habitabilidad y aislamiento térmico. No me limité a firmar los cheques de los materiales de construcción desde la comodidad de una oficina. Me calcé mis viejas botas de seguridad, me puse el casco de obra y pasé los meses del invierno colaborando codo con los operarios jóvenes, revisando las mezclas de hormigón, asegurando los tabiques de ladrillo y verificando las plomadas con mi flexómetro de mesa. Los trabajadores del canteiro me miraban con el respeto que se le otorga a los viejos profesionales que conocen el oficio desde el barro, y ver cómo los rostros de los residentes mayores se iluminaban al contemplar las estancias cálidas, seguras y remodeladas, me recordó por qué la construcción seguía siendo la vocación más noble de mi vida. Hoy es una mañana clara y fría de noviembre de 2023, exactamente un año después de aquella tarde en que encontré la nota de Elena sobre el balcón de granito pulido de la cocina. Estoy sentado en una mesa de madera de la terraza de un café tradicional en una plaza pacífica del centro de Madrid, sintiendo cómo el sol matutino me calienta el rostro mientras el vapor de una taza de café negro se eleva en el aire nítido del otoño. El aroma del café fuerte se mezcla con el olor a hojas secas que caen de los árboles del parque y al pan tierno de la tahona de la esquina,
Una rutina reconquistada que se siente sólida, real y libre de cualquier amenaza virtual. Mi maletín de cuero descansa en la silla contigua, conteniendo únicamente mis libretas de campo y los planos de la próxima reforma social que voy a coordinar la semana que viene en el barrio. El silencio que me rodea ya no es el vacío artificial del saqueo doméstico. Es la paz ganada a pulso por el hombre que supo mantenerse de pie en mitad del derrumbe estructural de su familia. Alineé los bordes de mis carpetas sobre la mesa con una precisión milimétrica, fijando la mirada directamente hacia adelante, con la serenidad de quien ya no tiene nada que ocultar ante el veredicto del tiempo. Mi nombre es Alejandro Benítez. Tengo 65 años de edad. Soy maestro de obras de la construcción y hoy mi vida vuelve a ser completamente mía. He aprendido una lección dolorosa que quiero compartir con todos ustedes de manera directa, mirándoles a los ojos a través de estas palabras. La traición más profunda no nace de los enemigos declarados que encontramos en la calle, sino de las personas a las que decidimos abrir las puertas de nuestro hogar y entregar las llaves de nuestro patrimonio. La confianza ciega no es una muestra de afecto, es una negligencia estructural que permite a la codicia desmantelar los cimientos de nuestra existencia mientras nos dedicamos a proveer con el sudor de nuestra frente. El amor familiar exige respeto, pero la supervivencia legal exige una disciplina de hierro que nunca debemos relajar por culpa del paso de los años o la comodidad de la rutina. A mis compañeros de generación, a los hombres y mujeres que ya pasan de los 65 años y que han construido su patrimonio con décadas de privaciones y esfuerzo físico, les doy este consejo sincero. Confíen en sus seres queridos, sí, pero verifiquen cada documento. Custodien sus credenciales financieras con la misma firmeza con la que aseguran los accesos de sus viviendas y presten atención a las señales de alerta cuando el entorno intente tratarlos como elementos seniles o descartables. La justicia de un hombre no se demuestra mediante la violencia o el escándalo público. Se demuestra respondiendo a la traición con la fuerza implacable de la ley, manteniendo la cabeza erguida y obligando a los estafadores a pagar sus deudas en el lodo de la realidad penal. Me gustaría leer sus opiniones en la sección de comentarios situada abajo. Díganme con total franqueza si creen que actué de forma correcta al mantener la mente fría y aplicar el castigo legal definitivo contra Elena Fuentes, o si piensan que un padre y esposo debió haber buscado una solución privada para evitar la prisión de su propia sangre. Suscríbanse al canal para seguir compartiendo estas crónicas reales de resistencia y justicia. Mantengan las manos ocupadas en el trabajo honrado y recuerden siempre que un apellido limpio vale más que todos los millones de las cuentas en el extranjero. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.